Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo nos fue en las tareas. Ahorita voy a echar un vistazo a ver cómo es que les fue, cuántos entregaron, cuántos no entregaron y de los que no entregaron, por qué no entregaron. Ok, ahorita ya se les publicaron dos actividades más que serían las de la sesión de hoy. ¿No? Las dejé programadas para que aparecieran hoy, justo a la hora de clase. Entonces, si ayer no se les hizo complicado, pues ahora se les va a hacer menos complicado porque son menos actividades. Y también igual de simples. Ok, vamos a ver entonces qué fue lo que entregaron. ¿Dónde consultas información? Me entregaron 35, faltaron 11. Vamos a ver. ¿Quiénes faltaron? Aquí me aparece, ¿se dan cuenta? Me aparece quiénes entregaron en primer lugar, están pendientes de calificación, y me aparecen hasta el final los no entregados. ¿Está Mía Michelle? ¿Andrea Giovanna? ¿Sharon? ¿Quiénes de los que están aquí no entregaron tarea? No regaño, necesito que me platiquen por qué, para saber qué es lo que podemos hacer. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver de los que sí entregaron, qué estuvieron contestando. Ok, las preguntas fueron: ¿dónde consultas la información que utilizas para tus actividades? Es decir, cuando les dejan una tarea, ¿en dónde consultan la información? ¿Sale? En mis tiempos era la biblioteca. En los suyos, sin haber leído, quiero pensar que la mayoría dijeron que internet. Ahorita vamos a corroborar mi hipótesis. Ok, ¿consideras que las fuentes que sueles consultar son confiables? ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría contestaron que sí. Igual, vamos a corroborar. ¿Por qué? Bueno, pues necesito ver su explicación. ¿Cómo verificas que la información sea confiable? ¿Qué elementos tomas en cuenta? Creo que la mayoría no saben cómo evaluar la confiabilidad de una fuente. Esas son mis hipótesis, ¿sale? Vamos a corroborar sin leer nombres. Voy a ver qué estuvieron contestando. De páginas web y libros. Aquí este niño me... Ok, en Google, en la web, en Internet, Wikipedia, en Internet. Ok, a ver, aquí sí voy a decir nombre, Daniela. Recuerdan que les dije, copien pregunta y anotan respuesta. No quiero que me hagan esto, ¿sí? Porque a la hora que yo estoy revisando, ustedes yo no sé qué piensan los alumnos, creen que tenemos memoria de elefante, de que tenemos una bolita mágica, no sé. No. Uh-huh. Entonces, necesito yo ver la pregunta para saber qué me están respondiendo. Si no, lo que tendría que hacer es, si no me acuerdo, tendría que regresarme al inicio para ver qué pregunté. ¿Sale? Entonces, no me hagan eso. Anoten pregunta, respuesta. Ok, lo mismo hizo Erika. Me anotó solamente la respuesta. Quiero pregunta, respuesta. Ok, bueno, la mayoría estoy viendo que efectivamente es de Internet. Algunos otros utilizan libros, aunque me imagino que será como complemento. Ok, bueno, eso en cuanto a la fuente de consulta. En cuanto a si consideran que son confiables o no, ok, ok. Creo que la gran mayoría piensa que sí son confiables. Bueno, les tengo noticias. Ok, en mis tiempos sí, efectivamente, como no existía el Internet todavía, utilizábamos libros, íbamos más a las bibliotecas. La información que obteníamos era confiable, más confiable de lo que hoy es hoy en día. Hoy, por la practicidad que es consultar información vía Internet, la mayoría de los estudiantes y hasta los maestros a veces también recurrimos al Internet. El problema es que hay tanta información que la mayoría no es confiable.
Vamos a regresar al tablón y quiero que me digan quiénes consultan entre sus fuentes, que ahí lo vi, Wikipedia. Yo, maestra. Yo, maestra. ¿Quién más? Yo. Carvajal, Yo, también. maestra. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Que además Wikipedia es de las primeras opciones que sale, ¿cierto? Sí. Y Wikipedia es una fuente confiable, ¿cierto? Sí, maestra. No. Pues no es cierto. Wikipedia no es confiable, ¿sale? De hecho, cuando estemos ya en clase, va a haber 5 páginas que van a estar prohibidas para consulta de información. Estrella, ¿querías comentar algo? Sí, profesora. Bueno, yo igual antes consultaba Wikipedia, pero cuando empezamos a hacer lo del trabajo en línea y todo eso, en mi secundaria, los profesores igual nos decían que consultáramos otras fuentes, pero no Wikipedia. Y solamente nos dejaban utilizar la información de las páginas que ellos nos mandaban. O sea, no podíamos utilizar otra que no fuera la que ellos nos mandaban, porque decían que igual unas no eran confiables y otras pues nada más eran, o sea, no tenían coherencia en la información. Ok, bien. Coincido en la parte de que Wikipedia no es confiable. En lo que no estaría yo de acuerdo, yo particularmente, Ivonne Ortiz, no estaría de acuerdo en limitarlos a decirles consulten solamente este material que yo les digo o esta página que yo les digo. No, porque sería tanto como hacerlos dependientes. Entonces, más bien tenemos que enseñarlos a que ustedes solitos sepan evaluar cuáles fuentes son confiables y cuáles no lo son. Ok, vamos a, ¿por qué no es confiable Wikipedia? Wikipedia es una página, no sé cómo llamarla ahorita, pero bueno, vamos a dejarles una página en la que cualquiera puede editar, cualquier persona. Entonces, al estar abierta a que cualquier persona pueda editar, eso la hace poco confiable. Si bien es cierto que sí están revisando de manera cotidiana, de manera constante, tardan mucho tiempo en darse cuenta si es que hay errores para poderlos modificar. Entonces, no es confiable. Les digo, cuando ya estemos en clase, va a haber 5 páginas prohibidas, creo que son 5. Va a ser Wikipedia número 1, que es de las primeras opciones que salen. Buenas tareas, tareas.com, El Rincón del Vago, monografías.com. Y otra que es pésima, es lo peor que pueden consultar, lo peor de lo peor. Si eso que les dije no es prudente consultarlo, pues lo peor que pueden consultar es la opción de Yahoo Respuestas. Han visto o se han topado por allí de repente gente que pregunta o niños que preguntan, oigan, me dejaron investigar sobre, ¿qué será? Sobre las etapas del proceso de lectura. ¿Quién me ayuda? 2 estrellas al que me ayude, 3 estrellas al que me ayude. No tengo idea ni cómo obtengan las estrellas y no me interesa, pero ¿sí han visto que hay niños que preguntan? Entonces, niños y gente en general que pregunta de otras cosas. Oigan, ¿qué recomiendan para el resfriado? Estoy diciéndolo por tontería, pero a lo que me refiero es que preguntan, ¿qué les hace pensar a las personas que preguntan que las que responden les van a dar una respuesta confiable? Yo no sé qué pase por su cabeza, pero evidentemente yo no voy a creerle a alguien que no conozco, ¿cierto? Entonces, bueno, hay páginas que no son confiables y la mayoría de ustedes consulta información de la web. Quiere decir que entonces están en riesgo de estar obteniendo información poco confiable. Y es que hoy en día cualquier persona puede subir información a Internet, cualquiera. Entonces, eso lo hace poco confiable. Ok, entonces regresemos a la pregunta. ¿Consideras que las fuentes son confiables? La mayoría puso que sí, y yo diría que la respuesta es no, porque justamente lo que les digo, la mayoría está consultando
de la web. Ok, que utilicen Google, sí, pero sería más recomendable Google Académico. Ok, ahora bien, bueno, ¿por qué? ¿Por qué consideran que son confiables? Por ejemplo, hay respuestas muy vagas como, sí, porque me fijo que sean confiables. Ok, pero ¿y qué te hace pensar que sí son confiables? Volvemos a lo mismo. Ok, otro que dice, yo digo que sí, porque siempre al meterme a una página reviso de dónde proviene la información. No entiendo exactamente de dónde proviene. Ok, sí son confiables porque las páginas que utilizo son revisadas constantemente. Ok, sería un criterio de confiabilidad que ahorita vamos a platicar, aunque supongo que ya lo leyeron en el material. ¿Sale? Lo que quiero es que lean el material, no se vayan nada más a contestar de que, porque lo puedo contestar, está bien fácil. No necesito irme a la teoría. No, hay una razón para ir trabajando en el orden en que les voy pidiendo de acuerdo al material. Ok, libros que tienen en casa, la confiabilidad, sí o no, ¿por qué? Porque solo checar en más de una página, ok, ese sería un criterio de confiabilidad. Ahorita vamos viendo. Porque verifico que lo que busco sea realmente la información correcta. ¿Y cómo lo sabes que es la información correcta? ¿Qué te hace pensar que es la correcta? Ok, otro. Consideras, bueno, la busca en internet, fíjense aquí, esto es un poco incoherente. Dice, ¿consideras que las fuentes son confiables, las fuentes que utilizas? No, porque existen muchas fake news. Y sin embargo, sigue utilizando el internet como fuente de consulta. ¿Vale? Entonces, bueno, la mayoría contestó eso, ¿va? Entonces, bueno, vamos a regresar al manual y vamos a ver qué criterios de confiabilidad, ay Dios, qué criterios de confiabilidad se tendrían que tomar en cuenta para ver si una fuente es confiable o no es confiable. Ok. Lo primero, y no quiere decir que deba tener todos estos puntos, ¿sale? Pero a mayor número de elementos que cuente, de estos que vamos a mencionar, quiere decir que aumenta la confiabilidad. ¿Ok? Bueno, el contenido o valoración que podemos hacer a partir de nuestros propios conocimientos sobre el tema. ¿Va? Por ejemplo, yo, cuando empiezo a elaborar materiales para ustedes, porque no utilizo libros de texto, ¿vale? Siempre me baso a crear yo mis materiales y utilizo diversas fuentes. Entonces, si necesito consultar información de internet, pues empiezo a abrir varias páginas y de acuerdo a lo que yo sé, empiezo a validar si esa información es confiable o no es confiable. Pero porque ya tengo yo conocimiento sobre el tema. Entonces puede ser un indicador de calidad para mí, de calidad de la información o de confiabilidad. ¿Vale? Otro, el autor. Eso es importante. La mayoría de la información que vamos a encontrar en internet carece de autor. Entonces ya desde ahí, si carece de autor, es un foco rojo, un punto de alerta que me dice, cuidado, pudiera no ser confiable. Ok, vamos a pensar que sí tiene autor. Y el autor es Juanito Pérez. Ok, ¿y quién es Juanito Pérez? ¿Se me explicó? Entonces hay que ver también quién es ese autor, si tiene ya una reputación en cuanto al tema que está abordando o simplemente se le ocurrió. Cualquiera de ustedes podría subir un trabajo, porque son bien compartidos los alumnos, sobre todo en esa página del Rincón del Vago, en ese sitio, los alumnos suben sus trabajos de todos los niveles, secundaria, media superior, universidad, etcétera, suben sus trabajos. Entonces, ¿tiene autor? Sí, pero ¿quién es ese autor? ¿Qué importancia tiene en el tema del que estamos hablando? Entonces, bueno, sería un elemento a considerar, ¿sale? Que tenga autor y si ese autor es conocido o no es conocido respecto al tema del que va a hablar. Otro, la entidad que acoge su sitio web o el dominio URL.
siempre nos vamos a ir nosotros más por páginas que tengan un dominio educativo. Es decir, si la información proviene de la UNAM, de la Salle, de la UAM, ¿se me explicó? De instituciones educativas de la SEP, etcétera. Entonces, bueno, aunque no tenga un autor, aunque no tuviera un autor, el hecho de dónde proviene su URL, qué dominio tiene, pues entonces ya sería un indicador de confiabilidad. La razón de ser de la página, por qué o para qué fue creada. Entonces, si su propósito es igual otra vez con fines educativos, con fines de informar, pues entonces podría ser un elemento de confiabilidad. Otro muy importante que la mayoría de las páginas no tienen, que tenga una fecha de creación y de última actualización. Hay páginas, sobre todo en la parte de abajo de las páginas, es donde nos podemos dar cuenta de cuándo fue la última vez que se actualizó esa página. Porque ahí se pierde la información en la red. Yo me acuerdo cuando empecé a utilizar el internet para comenzar a practicar con los blogs. Creé un blog y después se me olvidó, y estaba haciendo pininos, o sea, estaba apenas comenzando a practicar, ¿sí? Entonces se me olvidó la contraseña de ese blog y ahí se quedó. Y entonces de repente cuando busco información me encuentro yo misma y digo, ay, por Dios, qué tonterías escribí. O sea, no, nada que ver con lo que pondría ahora. Si pudiera lo modificaría, pero ya no puedo porque ya no tengo la contraseña, no tengo manera de recuperarla. ¿Sale? Entonces, esa información que anda navegando allí, pues igual hay gente arrepentida que dice, por Dios, ¿qué cosas escribí? ¿Qué cosas subí? Pero bueno, entonces, otra, que haya existencia de enlaces a otras páginas complementarias o que haya un listado de referencias en las cuales se basaron los autores de esa información para poder presentar lo que están presentando. Entonces, en fin, todo eso. Entonces, ustedes, este sería como su listado en el que tendrían que basarse para evaluar la calidad de lo que están consultando. Entre más palomitas tenga, quiere decir que es más confiable su fuente. Entre menos palomitas, pues quiere decir que es menos confiable. Y ya dijimos de entrada, si la información proviene de Wikipedia, queda descartada. Si proviene del Rincón del Vago, de monografías.com, de Buenas Tareas, de Yahoo Respuestas, queda descartada. ¿Sale? Prohibido consultar esas páginas. Yo no les voy a decir, cuando los ponga a investigar, yo no les voy a decir, tiene que ser de esta página que investigues. No, porque quiero que también ustedes aprendan a buscar información, pero considerando esos criterios. Ok, entonces, ¿qué elementos debemos considerar? Pues estos, ¿vale? Esa sería la respuesta a la siguiente pregunta. Ok, luego en el siguiente foro de discusión nos piden dice, después de haber leído los textos de Ladrones de Ideas y Plagios de Shakira, emite un comentario en el mismo foro. Ok, ¿qué piensan ustedes respecto a estos textos que les subí, el de Shakira y el de tributos, Ladrones de Ideas, Plagios, Tributos y Originales? ¿Qué opinan de esto? ¿Quién me cuenta? Regreso al panel para ver participantes. ¿Quién me cuenta? Para ustedes, por ejemplo, vamos a pensar, cosas que conozcan. Suena mucho en la televisión un personaje que canta que se hace llamar Manuel José. ¿Lo han escuchado? Que es un supuesto hijo de José José. Un hijo no reconocido, supuestamente. ¿Lo han escuchado? No. ¿No? ¿Qué ven ustedes en televisión? Yo no veo. No ven televisión. Yo tampoco veo televisión. Qué bonitos niños. Tú solamente ven celular.
o se la pasan estudiando. Bueno, vamos a pensar en otro ejemplo. ¿Alguna telenovela que les haya llamado la atención en algún momento? No. No, tampoco. Oigan, qué difíciles son ustedes. Son extraños, no ven televisión. ¿Y qué hacen entonces en sus ratos libres? Oír música. Oír música. Oír música, yo juego con mi hermana. Y no ven televisión. Nadie ve televisión. Sí, yo sí veo películas. Películas. ¿Qué películas has visto? Cuéntame. Pues La Momia, Rampage, 2012, Mundo Jurásico, El Reino Caído. Y toda la cartelera. Pues sí, la mayoría. Bueno, ok. Vamos a lo que vamos es a lo siguiente. Muchas de las canciones que escuchamos hoy en día son variantes de lo que ya sonó hace muchos años. Porque según ellos, según los cantantes de hoy, están rindiéndole tributo a los grandes. ¿Qué es eso de tributo? ¿Como un homenaje? Como un homenaje, exactamente. Sí, un homenaje, un reconocimiento. Fue tan bueno que le quiero reconocer cantando yo sus canciones. Hubo muchos artistas, como por ejemplo Jenny Rivera, ¿la conocieron? No, no la conocimos, no es la música que oímos, no supimos de su muerte, ¿no? Ok, bueno. Jenny Rivera era una cantante que espero que la hayan escuchado por lo menos de nombre. Era una cantante que sí era muy famosa, era muy escuchada, pero se le ocurrió que para ser más famosa todavía lanzó un disco que se llamó Joyas Prestadas. Y ese Joyas Prestadas retomaba canciones justamente que habían sido muy famosas en su época, pero que las generaciones actuales no las conocían. Entonces, por eso le llamaba Joyas Prestadas. Y con eso, de alguna manera, lo que hacía no era reconocer, a mi punto de vista, no era reconocer lo bueno que era ese intérprete o ese cantante, sino simplemente se estaba valiendo del éxito que tuvo esa canción para decir, bueno, ya es un éxito probado. Si la canto yo, me va a ir bien. Y así han hecho muchas cantantes. María José es otra, no sé si la conozcan, también es otra que ha hecho eso. Y de repente a mí me sorprende escuchar niños o a mis mismos sobrinos o algo que dicen, ay, es que esa canción está buenísima. Y le digo, esa canción ya es vieja, se escuchó hace 20 años. ¿En serio? No, pero si yo no la conozco, no la conoces, pero surgió hace mucho tiempo. Las telenovelas, algo que se le ha criticado mucho a Televisa sobre todo, que es la que más hace telenovelas, es que justamente todas las telenovelas que están sacando actualmente son refritos de telenovelas que ya habían sacado años atrás. ¿Por qué? Porque fueron éxitos y quieren repetir el éxito sin esforzar mucho esto, su materia gris. ¿Sale? Entonces, mucho del tributo o del plagio está disfrazado de tributo o de homenaje. El caso de Shakira, a Shakira sí la conocen, no me digan que no. Sí. Ok, ¿qué piensan de Shakira que ha sido envuelta en muchos escándalos de supuesto plagio? ¿Será o no será? Según su punto de vista de ustedes. Luis Enrique. Bueno, referente al tema de lo que fue Shakira, es que ella está envuelta en polémicas de plagio sobre plagio, ya que si nos vamos al mundo de la música en general, los temas muy importantes que en este momento no recuerdo sus nombres, vienen de décadas de los 70s, que fueron copiados por otros de los 80s, que fueron copiados ya después por Shakira. Entonces, esa es su polémica, que fue un plagio sobre plagio.
Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Sí. Entonces, si se fijan, y todos los que han cometido plagio lo niegan o se escudan en eso. En decir, por ejemplo, Shakira, que comentan, bueno, pues sí, pero es que en realidad yo no plagié, porque, por ejemplo, una canción de ay, se me fue ahorita el nombre del, del autor que dice, ay, es que sí, lo que pasa es que yo admiraba tanto a ese señor y me gustaba su canción, crecí con ella y entonces los acordes, sí es cierto que se parecen, pero no, en realidad no es. Entonces, han sido muchas polémicas en cuanto al plagio. Ujú. Ahora, volvemos a lo mismo, es plagio disfrazado. O sea, yo puedo decir que admiro mucho a alguien y por eso me voy a robar su tarea, por ejemplo. Vamos a pensar, Ángel Mauricio es muy bueno en lo que hace y sus tareas son excelentes. Y entonces Naira Tamara, dice, ay, yo voy a copiarle su tarea, pero no es por plagiarle, en realidad es porque le admiro tanto su capacidad para expresar la información que quiero ser como él cuando sea grande. Entonces voy a tomar un poquito de su tarea y otro poquito de acá y otro poquito de allá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todo eso está disfrazado. Entonces no se vale. Sí es cierto que podemos retomar información, ya refiriéndonos a la parte académica. Sí podemos retomar información de otros autores, para eso está la información, pero tenemos que darle el crédito de reconocer de dónde tomamos cierta información. Y ese darle crédito implica decir de dónde lo tomé y qué tanto tomé. Es decir, citar textualmente, entrecomillar y decir esto no es mío. Uh-huh. Ahora, de ustedes, ¿quiénes han cometido plagio alguna vez? ¿O quién cree que ha cometido plagio? Daniela, cuéntanos por qué. Pues porque antes, cuando estaba en primaria o incluso en primaria y secundaria, todavía no conocía bien como todo eso del plagio y simplemente me metía a Wikipedia y copiaba y pegaba y pues lo mandaba. Y ya después en segundo pues ya me fueron explicando y pues ya recapacité. Ya lo dejaste de hacer. ¿Quién más ha cometido plagio? A mí Nadie. me copiaban en la primaria, ¿cuenta? Te copiaban a ti. Ajá, en la primaria. O sea que tú eras plagiada Sí, yo por era otros, plagiada. por otros bandidos, niños. Sí, eran malos. Qué niños tan malos. A Mayrani, Andrea, a Mayrani primero y después Andrea. Bueno, pues yo sí una vez me plagiaron porque de hecho había hecho una reseña de un libro en la primaria y resultó que a los pocos minutos el maestro me regañó porque creyó que copié la tarea de ese compañero y no, de hecho la tarea era mía. O sea, literal me robó mi tarea, no supe cómo, pero me la robó. No supiste cómo. Te agarró dormida. ¿Sabe? Ok. Porque cuando regresamos ya, literal, ya no. Ya el maestro literal me había regañado que porque le había copiado la tarea a mi compañero, se hizo un alboroto. Y no, pues hasta que el maestro se dio cuenta que sí, yo así era como hacía mis tareas, porque él sí nos reconocía. Y al poco tiempo que la revisó, no, pues sí se enteró que me habían robado mi tarea. Ok. Andrea me faltaba y después Kevin. Bueno, yo sí he cometido plagio porque, bueno, en la secundaria, cuando me dejaban una tarea, solo iba a Wikipedia y copiaba y pegaba. Uh-huh. Y siento que la mayoría, aunque no lo confiese, justamente es lo que hacen, ¿eh? Cuando les piden información. Kaylin o Kaylin. Sí, a mí me plagiaron una exposición
Y ya después el maestro sí se dio cuenta, porque yo se la había enseñado al profesor y la de mi compañera después ya era casi idéntica a la mía. Nada más cambiaban como algunas palabras y el maestro la regañó porque pues dijo que eso era como grave porque también podía llegar a ser un delito. De hecho, es un delito, solo que en México hay muchas cosas que no se sancionan. Pero, por ejemplo, plagio podría considerarse también cuando nosotros fotocopiamos un libro. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Sí. Yo, La gran mayoría. Sí. Ajá. ¿Quién dijo yo? No alcancé a ver quién era esa de yo. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, tan simple como cuando vamos a fotocopiar un libro, estamos cometiendo plagio. ¿Han leído que en todos los libros dice prohibida la reproducción total o parcial? sí, maestra. Y sin embargo, vamos a la fotocopiadora y sin mayor problema decimos, quiero fotocopias de este libro. ¿Y les ponen algún pero? No. No. Ninguno. Ninguno, no pasa nada, es algo normal. Un robo de ideas aceptado y totalmente tolerado en México, ¿cierto? Entonces, pero bueno, tenemos que aprender que hay cosas que no debemos de seguir haciendo, aunque sea el país de no pasa nada, ¿sale? Ok, entonces yo en particular conmigo, se van a enfrentar ya cuando estemos en el semestre normal. Soy muy paciente y muy tolerante, mucho, pero hay dos cosas que me molestan, la flojera y la falta de honestidad, es decir, el plagio. No lo soporto. Porque ya les había dicho, soy obsesiva, me pongo a revisar tareas y mi cerebro está diseñado o ya está entrenado para que empiece a revisar de rapidito, pero de repente me dice, oye, esto ya lo viste antes. Y entonces yo creo que sí. Y empiezo a buscar. Ahí empieza mi obsesión, porque no me estoy tranquila hasta que encuentro en dónde fue que lo vi. Ya sea en el mismo grupo o ya sea en otro grupo. Pero no me quedo tranquila hasta que encuentro. Y ya que encuentro, entonces lo platicaremos, queda de suspenso. ¿Qué es lo que pasa? Porque sí es una sanción bastante fuerte. Yo no nada más me quedo con que, ay, me va a regañar. No, porque el regaño no pasa nada. No pasa de ahí. Y yo quiero que tengan un escarmiento, que les sirva de lección para no volver a cometer ese mismo error. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir avanzando en esto. Y vamos a irnos a lo que serían la confiabilidad de estos textos. El texto 1, el de forma. Confirman que hubo más personas en marcha pro Yostop que en la consulta popular. De Yostop sí supieron o no. No me digan, no, tampoco vemos YouTube. No, sí. Sí. Ok. Sí supieron. Yostop es una youtuber muy conocida que está encarcelada ahorita por cuestiones de pornografía infantil y demás, X. El caso es que está encarcelada. No nos vamos a poner a pelear si es inocente o si es culpable. Está en la cárcel, ¿sale? Ok, y recuerden la consulta popular que hubo para ver si enjuician a los expresidentes o no. También lo supieron. Sí. Ok, espero que sí. A mí me gustaría, ¿saben qué me gustaría como maestra? Que contestaran todos a coro sin esperar a ver quién se va a animar a responder antes que yo. O sea, si es un sí o un no, simplemente contesten así, sí, y hasta se va a escuchar bien bonito todos a coro. Entonces, bueno, ¿supieron de la consulta popular para juzgar a expresidente? Sí. 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 Ok, Sí. No. bueno, sonó un poco mejor, pero todavía sigue muy, muy bajo el nivel de participación. Ok, bueno, entonces, cuando se convocó esta Yostop, sus familiares de Yostop convocaron a una marcha en apoyo a la youtuber
de que no, pues encarcelamiento es injusto y demás. Y se juntaron, creo que escasas 20 personas, 15 personas, no sé cuántas. Y entonces sale, y en la consulta popular se supone que también hubo muy baja participación. Y entonces sale esta nota, que se confirman que hubo más personas en marcha pro Yo Stop que en la consulta popular. Este texto, aquí tiene autor, Gazapot, fecha agosto 1 de 2021, recuperado de, y ahí nos pone la dirección electrónica del Deform. ¿Texto confiable o no confiable? Poquito, mucho o nada. Poquito Poquito. confiable. Porque Poquito confiable. ¿Por qué? Están dando como la opinión de la página oficial, ¿no? Bueno, es lo que yo opino y pienso. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Ajá. Yo creo que es de media confianza porque la verdad dice de dónde se recuperó la información y yo chequé la página, le di clic a la página y esa página, la verdad, a pesar de que sube información o noticias, en algunas luego llegan a alterarlas, porque yo llegué a investigar una acerca de los guachicoleros, que era un tema que estaba muy popular en mi primaria, ahorita con eso, y fue cuando me di cuenta que no, cuando entré a esa misma página, no, literal, no, habían alterado la información un poco, en cierta forma con algunas cosas. Ok. ¿Quién más? Una última opinión. ¿Confiable, poquito, mucho o nada? No se peleen. Yo, profesora. Dale. Pues yo creo que no es nada confiable porque el tipo de vocabulario que usan no es como el adecuado para un periódico o algo así, porque yo lo leí y le puse atención y decía cosas que no tienen nada que ver, incluso insultaban a la chica de la que están hablando y pues sí, yo creo que es eso. Y no tienen pruebas para probar lo que están diciendo. Ok, perfecto, me parece perfecto, pero yo de hecho diría que no es nada confiable, nada, por varias razones. Una, el Deforma sí es una publicación que toma las notas más polémicas, más relevantes del día y las distorsiona, las deforma, por eso se llama así el periódico, y lo hace con toda intención, ¿sí? De tomar un estilo chusco, un estilo de broma, de diversión, ¿sale? Entonces, para nada es verídico. Otra cosa en la que nos podemos dar cuenta, y no está enlistado en los puntos que les mencioné hace ratito, es la ortografía. Y aquí, por ejemplo, vemos que tiene muchas faltas de ortografía. Entonces, ya desde que una fuente que consultamos tiene faltas de ortografía, ya desde ahí queda descartada su confiabilidad. Porque si no sabe escribir, pues ¿qué nos podemos esperar de la información que va a presentar? ¿Sale? Entonces, el Deforma, aunque vean que tiene autor, aunque vean que tiene fecha de publicación, y aunque vean que es una página muy visitada, en realidad no es nada confiable, ni siquiera poquito. La intención de la página no es informar, sino desinformar, cambiar la información, repito, por eso el nombre de Deforma. Maestra. Mande. Bueno, de hecho yo igual iba a decir que no era confiable porque cuando incluso yo entré al link que usted puso, porque en la lectura pues me aparecía muy chiquita, entonces pues no la alcanzaba a leer muy bien. Entonces hasta abajo de la página, de hecho tenía un como aviso, creo, me acuerdo, que decía que pues solamente era como con el propósito de entretener, porque pues en sí no tenía información muy coherente que digamos. Exactamente. ¿Se acuerdan que hablábamos también de algunos elementos? ¿Cuál era el propósito? Y el propósito de esta publicación no es informativa, sino de entretenimiento. Entonces, ya desde ahí. Entonces, también hay que utilizar nuestro sentido común.
Ujú. Porque me está diciendo, o sea, yo sí la leo, veo puras cosas, o sea, como que algunas incoherentes, algunas sin lógica. Ujú. Entonces, eso, mi sentido común me debe alertar para decirme, oye, como que eso no nos va a servir, eso no es una fuente confiable. Entonces, no me voy a ir a ver qué respondieron, sino quería que lo analizáramos todos juntos. Ok, este texto 2, las espinas del coronavirus está cubierta de azúcar. Y espero que hayan leído el contenido de los textos. Ok, este texto nos trae un autor, y no son datos inventados, son reales. Nos trae un autor que es Romy Amaro, fecha de impresión 11 de junio del 2020, revista PubMed, recuperado de, y una dirección electrónica. Poquito, mucho, muy confiable. Yo digo sí, confiable. confiable. Igual yo confiable. Confiable. Pero ¿quién me explica por qué confiable? ¿Puedo yo? Ajá, ¿puedes? Bueno, es que yo igual, como en los textos de ahí estaban muy chiquitos, entonces me metí a la página que pues usted nos da ahí y pues la página era de un uso, o sea, informativo, médico informativo, si no me equivoco, o si así se dice, no sé, pero igual tenía referencias hasta abajo de la página y los autores y tenía mucha más información. Pues sí, como que sí coincidía a lo que, a lo que se refería. Ok, sale. ¿Quién más? Bueno, maestra, yo digo también que es una página confiable porque aquí desde que entras y das clic a la página, obviamente también te da aquí a entender la fecha que fue el 11 de junio de 2020 y la verdad todavía nosotros seguimos con este virus todavía aquí y la verdad la fecha casi coincide en las fechas en las que comenzaron. El autor, por ejemplo, es una doctora. En este caso, pues le tendríamos más confianza a una doctora que cualquier otra persona que escribiera cualquier cosa en la página. Todo yo digo que está bien allí porque es una fuente confiable, ya más al saber quién publicó el contenido, de dónde se recuperó, y más que todo también aquí la fecha en la que fue publicado. Ok, perfecto. Sí, de hecho, esta sí sería una fuente muy confiable. Este texto lo tomé justamente de un artículo que analizamos el semestre pasado en lectura 2, que hicimos análisis de texto. Y efectivamente, si nos fuéramos a investigar a la doctora Romy Amaro, no saben la cantidad de investigaciones que ha realizado. Montones y montones de investigación. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que un elemento era el prestigio del autor? Entonces, Romy Amaro es una investigadora muy conocida. Uh-huh. Y es doctora porque es médico, pero también por grado académico. ¿Sí? Es decir, no solamente tiene universidad, sino que tiene un posgrado, un doctorado en, no me acuerdo ahorita en qué. Ahora, la revista para la que publicó PubMed es una revista médica, una revista que consultan especialistas médicos y que para poder publicar en ella pone un sinfín de requisitos como no tienen una idea. Aparte que tienes que pagar por poder publicar. Entonces, todos estos datos hay que tomarlos en cuenta, ¿sale? Porque yo pudiera decir que soy doctora, que soy no sé qué, que no sé cuánto, pero tendría que checar si realmente lo soy. Uh-huh. Ok, bien. Entonces, bueno, este sí es 100% confiable. El primero no, nada confiable, para nada, ni siquiera poquito. Y este texto 3, los médicos están inyectando a pacientes para matarlos y relacionar su muerte con la COVID-19. ¿Confiable o no confiable? No confiable. Confiable. No confiable. ¿Quién me dice por qué no? Bueno, yo digo, Ajá, yo digo que. bueno, yo digo que no, porque de hecho nada más aquí marca que la información de donde se obtuvo nada más fue de un audio de WhatsApp y para saber quién haya enviado ese audio, y por ejemplo también no tiene fecha, no tiene autor, ahí ya da
alerta de que no es confiable, porque más que todo también de dónde se recupera, porque si no tiene autor, no sabemos quién publicó la información, y ahí es donde da a entender que no es una fuente confiable. No es nada confiable. La primera, por lo menos el texto 1 del Deforma, pues sabemos, podemos rastrearlo, de dónde salió, y sabemos que su propósito es entretenimiento. Este texto, en cambio, podría ser peor todavía, peor en cuanto a su confiabilidad, porque su propósito supuestamente es informar, pero no podemos rastrearlo, no sabemos su origen, no sabemos quién fue el autor, no sabemos de dónde vino, no sabemos cuándo empezó a circular, no sabemos nada. Ha sido de todas esas típicas cadenitas que suelen llegar ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, no es para nada confiable. Ok, bueno, ahora la última pregunta. Si yo quisiera recomendar algún texto que a mí me haya gustado, que me haya parecido interesante por el contenido, olvídense del tema. El contenido me parece interesante, y se los quiero recomendar a algunos de ustedes. ¿Qué datos les debería dar para que ustedes pudieran localizar ese texto? El título, el autor y el enlace. Déjenme, me cambio al panel porque no veo quiénes quieren participar. Ok, el título, el autor. ¿Ahorita quién habló? ¿Quién fue la que habló? Yo. Naira, ok. A Mayrani, ¿qué otros datos les darías? Bueno, pues otro dato que usted también nos daría es de dónde proviene la información, porque más que todo usted sabe quién es el autor y de dónde proviene. En este caso también usted cómo enviaría el enlace. En este caso es más confiable para nosotros que usted nos haya publicado aquella información. A ver, no, pero olvídense, no se los di yo, se lo van a compartir ustedes. Ustedes encontraron un texto que les pareció interesante, ¿sale? Pero no lo pueden compartir físicamente. Dicen, tú búscalo. Ok, ¿cómo lo busco? ¿Qué datos me van a dar? Autor, ok, 1. ¿Quién más? Kaylin. El número de páginas de dónde fue sacado el link, o sea, de qué página fue sacada esa información. Ok, ¿no? la dirección electrónica en caso de que fuera de una página web. Ok, Alison. La fecha de publicidad. La fecha de publicación, no publicidad, de publicación. Ajá, la fecha, ¿qué más? ¿Qué otro? Mirka. También Y luego Ángel. También la fecha que se actualizó. Eso no sería importante para rastrearlo, estamos hablando de rastrear solamente. Aquí ya no estamos evaluando confiabilidad, ¿sale? Aquí solamente estamos dando datos para que ustedes pudieran rastrear la información. Por ejemplo, vamos a pensar, cuando yo les dejo una tarea, a ver, quiero que me investiguen sobre esto, y ustedes llegan con su investigación ahí anotada en la libreta, pero resulta que no me dan ningún dato. Y vamos a pensar que yo al revisar dijera, ay, esto que investigó este niño me pareció importante. Ángel. Yo diría que también el nombre del autor y dónde fue escrito. El nombre del autor. Todos los datos que ustedes estuvieron poniendo aquí para ordenar referencias, déjenme, me voy al manual, que por cierto cometí un error, ¿lo notaron? Y aquí vamos a la normatividad APA. La normatividad APA son lineamientos, son reglas para la citación correcta de trabajos escritos. Entonces, dependiendo qué tipo de texto me vas a recomendar, son los datos que me tienes que proporcionar, ¿sale? Si es un libro, pues me tendrás que dar estos datos que aparecen aquí. La editorial, el nombre del autor, el título del libro, el país en que se publicó, cuántas páginas tiene, o la página en la cual lo voy a localizar. Si es una revista, además del autor, me deberás de dar el año de publicación, el nombre de la revista, el título del artículo que consultaste,
el volumen de la revista, el número de página en que encontraste eso, etcétera. Entonces aquí viene exactamente qué. Entonces, dependiendo del tipo de documento que me vayas a recomendar, son los datos que me tendrás que presentar. ¿Sale? Porque dirección electrónica es irrelevante si lo que me vas a recomendar es un libro o una revista que tengo que conseguir físicamente. Por ejemplo, ese texto que ustedes leyeron de plagios, tributos y originales, ese yo lo leí en algún consultorio médico que fui a consulta, y entonces ya saben, uno perdiendo el tiempo ahí, ojeando mientras le toca que lo atiendan, y justamente ese artículo me llamó la atención. Y entonces estaba a mitad de la lectura del artículo, cuando ya me llaman, ya era mi turno de pasar, y entonces ya pasé, y estaba tentada, o sea, lo único que me grabé fue el título de la revista, y estaba tentada a decirle al médico, ¿me la presta? ¿Pero ustedes creen que me la iba a prestar? Pues no, iba a decir, ya esa revista ya no va a regresar. Aunque sí se la hubiera regresado, pero bueno, al final me dio pena. Y a lo que vamos es que para poder conseguir ese artículo me costó lo que no tienen una idea de tiempo buscando, porque no, o sea, como no me esperaba, no tomé la precaución de anotar el volumen de la publicación de la revista, solamente sabía la revista. Y entonces tuve que buscar, tuve que emplear muchas técnicas de rastreo de información, entonces se complica. Y lamentablemente ustedes no están acostumbrados a anotar la fuente de dónde están obteniendo la información. Es decir, al no anotar la fuente, y que eso lo hace la mayoría, estarían cometiendo plagio, porque están haciendo pasar, aunque no lo hagan con ese propósito, están haciendo pasar como suyas esas ideas, porque no están citando la fuente. Ok, en esta otra tarea donde tenían que ordenar los elementos, ¿se dieron cuenta que cometí un error? Sí, maestra. De hecho, usted puso 2 veces un mismo texto. Repetí 2 veces de la referencia 3 que se usaba antes del papel de baño. Pero ustedes tenían manera de solucionar ese error. ¿Cómo? Quitando el cuadrito y el de abajo donde estábamos. Ahora sí que borrándolo. Borrándolo. ¿Y de dónde iban a tomar los datos de la fuente que debían citar o que debían ordenar? Porque a ustedes les aparecía el documento, ¿no? Un documento parecido a esto de su manual. Y entonces repetía 2 veces de que se usaba antes del papel de baño. Y entonces decían, bueno, pues de las 4 nada más voy a poder ordenar 3 porque una se repite. ¿De dónde tomaban los datos para ordenar la fuente que nos faltaba? Del manual. Del manual. ¿Alguien lo hizo? Yo sí, maestra, leí el manual de cómo se ordenaba cada uno de los elementos. Por ejemplo, ahí venía el libros, como las páginas de internet, los periódicos universales y todo eso. En el texto ya venía casi cómo resolverlo. Sí, de hecho ahí viene nada más leyendo. Entonces por eso les metí la teoría, pero yo me refería a revertir el error. Ok, yo noté, o bueno, yo no lo noté, un niño me lo hizo notar. Me dijo, maestra, viene repetido 2 veces tal. Traté de arreglar el documento original, pero como ya estaba asignado, ya no les apareció la modificación a ustedes. Entonces, pero dije, bueno, ni me preocupo, porque como los muchachos son muy listos, para lo que les conviene, ¿verdad? Entonces, pero como son muy listos, muy inteligentes, seguramente se van a ir al manual y van a decir, la fuente que le faltó, porque repitió la fuente que faltó fue la del Principito. Entonces vamos a tomar los datos de ahí y los vamos a ordenar en lo que se refería a número 2, al ejercicio número 2, referencia 2. ¿Sale? Entonces ordenaron los datos del Principito, o lo dejaron en blanco o lo repitieron. ¿Qué hicieron?
Yo lo repetí, maestra, porque la verdad no supe el cómo cambiar el archivo, porque me decía que no podía. No necesitaban cambiar el archivo, solamente necesitaban anotar los datos correctos. Y lo único que tenían que hacer es, ok, se equivocó la maestra, porque la maestra es humana, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, maestra. Y entonces, como soy humana, me puedo equivocar. Y sobre todo, cuando trabajo bajo presión, cometo más errores. Aunque trato de fijarme, cometo más errores. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Yo confío en que mis alumnos son muy listos y entonces van a notar mi error y van a decir, ay, la maestra se equivocó, pero no importa, no hay problema porque puedo ir al manual y en lugar de ordenar estos datos que se repetían, voy a ordenar estos datos faltantes, los del principito. ¿Cierto? Eso se podía hacer si querían. La cosa es, ¿quisieron? Entonces, porque pretextos me pueden poner 1000. Ok, entonces tómenlo de experiencia. Si la maestra comete un error, todo esto finalmente está sacado del manual. Fíjense cómo me gusta facilitarles las cosas. Podría haberles hecho lo que la mayoría de los maestros, tomar una captura de pantalla y subírselos o que ustedes subieran su propio documento, que ustedes lo capturaran. Pero yo digo, no, facilítales las cosas. Si puedes facilitárselas, facilítaselas. Entonces, pero yo quiero también, por parte de ustedes, disposición, lo hablábamos ayer, disposición para que consulten su manual. Finalmente van de la mano. Manual con ejercicios, no están separados. No pueden prescindir del manual e irse solo a los ejercicios porque están muy fáciles. No hay necesidad de ver el manual. No, sí hay necesidad de ver el manual. ¿Ok? Entonces, eso van a hacer. Ok, para esta clase vamos a ver estrategias de lectora y vamos a revisar un poquito la teoría para que se lleven los ejercicios a la casa y le van a avanzar también en la teoría del siguiente tema, ahorita platicamos, para que avancemos más rápido. Ok, la sesión 2, vamos a ver estrategias de comprensión lectora. Hablábamos ayer de la importancia que tiene el comprender un texto. Ok, entonces, bueno, la lectura es una herramienta fundamental para nuestro aprendizaje. Leyendo es como hemos aprendido. Pero al igual que cualquier otro hábito, que cualquier otra habilidad, debemos practicarla. Si no practicamos algo, se nos olvida. ¿Cierto? Por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Aprendieron solitos? No. No. Sí. O sea, a lo que me refiero es, se subieron a la bicicleta el primer día y ya eran diestros en andar en bicicleta. No. No. Ya podían echar competencias con sus vecinos. No. No. De hecho, se tuvieron que haber caído muchas veces. Sí. Sí, muchas. Muchas. Y a fuerza de tanto practicar, adquirieron la habilidad. Lo mismo sucede con la lectura. En la primaria nos enseñaron a reconocer letras, a formar palabras y con las palabras a formar oraciones. Pero ahí se quedó la mayoría de los alumnos. Ahí se quedó porque realmente, lo platicábamos también ayer, no comprenden un texto, no captan el mensaje que les quiere transmitir el autor. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. Entonces, hay que recordar que es una herramienta y como una herramienta nos vamos a valer de ella. Pero tenemos que practicar para poderla utilizar de manera adecuada. Igual que también todas las demás herramientas que utilizamos, las cucharas que utilizamos para comer, los cubiertos para poder cortar la carne, son herramientas, pero no nacimos sabiendo utilizarlas, fuimos aprendiendo y el manejo adecuado lo logramos con la práctica. Entonces, debemos practicar la lectura, ¿sale? Ok, ahora regresando a la lectura de comprensión, que es la que nos interesa. ¿Se va a lograr por medio de la práctica? Sí,
pero también por el desarrollo de estrategias, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Estrategias de recuperación de información, que la mayoría de los alumnos se queda a este nivel, de recuperar datos. Todo lo quiero sacar, encontrarlo en el texto, y hay información que no va a venir en el texto. Entonces, desarrollo de estrategias para recuperación, para interpretación y para evaluación de la información. ¿Sí? Son 3 niveles de comprensión: recuperación, interpretación y evaluación de la información. Ok. Vamos a hablar de los 3 niveles. El primero es de recuperación de información. Por ejemplo, cuando subrayamos información, estamos recuperando, estamos en ese primer nivel. Cuando estamos interpretando, es cuando ya hacemos nuestros propios diagramas, cuando hacemos síntesis, cuando hacemos paráfrasis, estamos interpretando. El resumen se quedaría aquí, a nivel de recuperación, porque estoy repitiendo la información. ¿Sale? En la paráfrasis ya entraría aquí, en interpreto. Los datos que leí los voy a interpretar, y vendría otro más, donde lo que voy a hacer es evaluar, y ahí implica la reflexión y evaluación de la información, es decir, voy a criticar lo que leí, no lo voy a dar como cierto. Y ahí es lo que quería también que hicieran un poquito cuando les pedí analízame qué tan confiables son estos 3 textos. Quería que llegaran a este nivel, evaluar la información, que su mente dijera, a ver, no tiene sentido, estoy evaluando. Ok, entonces, el primer nivel se queda en lo que llamamos información explícita, es decir, todos los datos los voy a encontrar dentro del texto. Y estos niveles 2 y 3 es información implícita. Mi cerebro la tiene que procesar, no va a estar en el texto. Voy a partir de la información que está en el texto para poder interpretarla, poder asimilarla, y entonces esto es lo que llamamos información implícita. Ok, estamos diciendo que se tiene que practicar. Nosotros estamos aquí, en el nivel 1 del juego. Necesitamos avanzar a los siguientes niveles. Exactamente como en un juego. Entre más los juegas, te vuelves más hábil y vas avanzando a los siguientes niveles. Cuando apenas comenzaba, llegaba al primer nivel y me mataban. A medida que voy progresando, ya avanzo al nivel 2, al nivel 3, al nivel 5, hasta que me hago campeón. Entonces, lo mismo sucede con la lectura. Tenemos que practicar. ¿Va? Ok, ¿cuáles son esas estrategias de lectura que nos van a servir para comprender un texto? Primero, hay que recordar que las estrategias son acciones voluntarias. ¿Qué significa voluntaria? ¿Qué significa que algo sea voluntario? ¿Nosotros mismos? ¿Qué debo de querer? ¿No? Si yo les digo, a ver, voy a dejar 5 ejercicios extra, pero son voluntarios, ¿qué les estoy diciendo? Que es porque uno va a querer hacerlo. Que si quieres lo haces y si no, no importa, ¿no? Que ya es a nuestro criterio si las queremos realizar. Ya es a su criterio, a su libre elección. Entonces, las estrategias de lectura es lo mismo. Son acciones voluntarias, son herramientas, pero que tenemos que querer utilizarlas. Si no queremos, pues simplemente no. No vamos a poder progresar en esa comprensión lectora que pretendemos. Entonces, el primer paso es querer. Querer comprender un texto. Y si quiero, entonces voy a utilizar estas herramientas, solamente si quiero entender un texto. Ok, entonces buscan la intención de querer comprender el texto, de tener una mejor comprensión. La primera estrategia es preguntarme para qué estoy leyendo. Para entretenerme, para hacer una tarea, para hacer una exposición. En función de cuál sea mi propósito, va a ser el tipo de lectura que voy a realizar y cuál va a ser la estrategia más adecuada que voy a emplear. Ok, otra estrategia es la de ojear y ojear.
se ven iguales las palabras o se ven parecidas, pero no son iguales. Y ahí viene la ortografía. Ojear sin H significa dar un vistazo rápido. ¿Sí? Cuando decimos échale un ojito. Y ojear con H significa pasa las hojas de tu texto para que te enteres de la información. Pero esto es de rapidito, todavía no estoy leyendo aquí. ¿Sale? En estas dos todavía no estoy leyendo. En donde sí ya estoy leyendo es cuando hago el resaltado de ideas principales e ideas secundarias. Cuando yo quiero comprender un texto, voy a aplicar estas estrategias, que no son independientes, ¿eh? O sea, se pueden realizar las tres sin problema, o se debieran realizar las tres para tener un mejor resultado. Ok. Vamos a practicar qué es lo que nos dice el manual. Ok. Primero, van a ir a su... Bueno, no, ya no nos va a dar tiempo. Entonces, en su Classroom ya está cargado. Quiero que vean. ¿Nos tenemos que ir a qué pestaña? Trabajos de clase. Trabajos de clase. Y en trabajos de clase nos movemos aquí hasta encontrar la sesión 2. Se los voy poniendo ordenados, ¿se fijan? Sí, Entonces aquí tenemos la sesión 2, estrategias de comprensión lectora, y solamente son 2 actividades. La primera, ¿qué tanto lo hago? Igual descargan su hoja de instrucciones y este documento que les va a salir, si lo ven, es exactamente el mismo que viene aquí. ¿Sale? Pero no se vayan directo a contestar esto, descarguen su hoja de instrucciones. ¿Sí? Hagan que mi trabajo sea útil, porque hacer esas hojas de instrucciones me costó mucho tiempo. Y para que no la lean, pues entonces mejor hubiera hecho lo que todos los demás compañeros maestros. Les pongo instrucciones, al fin que no las van a leer y que cada quien haga lo que quiere. ¿No? Entonces lean las hojas de instrucciones. Entonces, bueno, hay que contestar esta tabla, ya está el documento para que contesten. ¿Sí? Pueden poner un tachecito, una palomita, o pueden poner un sí, o pueden, ¿sí? Lo que quieran, pero que se entienda, o que yo pueda entender qué tanto realizan esa acción. Ok, esa es una tarea. La siguiente tarea dice que los productos de aprendizaje para esta sesión van a ser la aplicación de estrategias de comprensión. Es decir, vamos a aplicar estas 3 estrategias. La de ¿para qué? Pregúntame para qué voy a leer. La de ojear y ojear. Y la de ideas principales y secundarias. ¿Sale? ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues a este documento, que recuerden, hay que descargar su hoja de instrucciones. Este documento que es exactamente el mismo que el que tenemos acá en su manual. Ajá. Entonces, ¿qué significa aplicar las estrategias de comprensión? Ah, pues vete a tu hoja de instrucciones para que veas exactamente qué es lo que quiero que hagas y en qué orden. No se lancen a la viva México de, yo puedo solo, porque soy un buenazo. Hay que leer qué quiero. Recuerden, si es la materia de lectura, tienen que leer. Y lo primero que tienen que leer son las instrucciones para que sepan qué es lo que hay que hacer. Les cuento que según estudios, investigaciones que se han hecho, la principal causa de reprobación en los alumnos es la falta de lectura. Y en un examen, si leen las instrucciones, ya tiene el 50% asegurado. El otro 50% depende que sepas realizar el ejercicio. Pero es que la mayoría se avientan a realizar el ejercicio sin leer las instrucciones. Entonces, bueno, este ejercicio sí está un poquito más largo, es aplicar las estrategias y después hay que responder, hay que hacer una síntesis. Esperen, se me fue. Hay que responder y hay que hacer una síntesis.
De hecho, ahí les pongo, si no saben hacer una síntesis, en qué página pueden consultar cómo se hace o qué es una síntesis, ¿va? Entonces, no es mucha tarea. Y como se atraviesa el fin de semana y ya me dijeron que no ven televisión, entonces ese es mi pretexto perfecto para pedirles que le empiecen a avanzar con la teoría de la sesión 3, que en realidad es muy poquito. Miren, son las páginas 32, 33, 32 y 33. Solamente con que le avancen con la teoría, ¿es mucho pedir que le avancen en eso? Es voluntario. Es voluntario, pero creo que no es gravoso lo que les pido. O sea, no los estoy saturando. Trato de no saturarlos, así soy yo. Trato de no saturarlos, pero quiero que lo que les pida que hagan, lo hagan bien, con ganas de querer hacerlo. Decir, caray, voy a aprovechar que la maestra no pide mucho, pues lo voy a hacer bien hecho. Entonces, bueno, y ya por último, antes de irnos, les voy a pedir que me ayuden. Esto es tarea mía, pero necesito que me ayuden ustedes. Aquí en materiales del curso aparece directorio del grupo. ¿Sale? Lo van a abrir en este momento. Ah, miren, y ya me ayudaron. Y van a anotar aquí su nombre. A ver, pero los que ya me ayudaron, me van a corregir, van a escribir bien. Ortografía dice que hay que utilizar mayúsculas y minúsculas. ¿Sale? Entonces hay que anotar mayúsculas y minúsculas. Acentos donde lleve acentos. Y vean cómo no leen. Aquí dice, si tienes más de un nombre, subraya o anota con mayúsculas el nombre que te guste más. ¿Sale? Entonces Daniela, por ejemplo, ahí subrayó la D. No sé si en lugar de que le diga Daniela, va a querer que le diga D. Entonces sale, lo hacemos ahorita para irnos. Y de aquí, pues nada más se van a su perfil de Facebook y copian y pegan. Que esto pareciera más bien la dirección del grupo. No quiero pensar. Pero sí. Me suena. Ah, no, perdón, estaba pensando mal. Ok, sale. Entonces les decía, esto es tarea mía, pero me va a facilitar las cosas cuando necesite contactarlos. ¿Sale? No los veo a todos escribiendo, ¿eh? Todos lo pueden hacer al mismo tiempo. Pero bueno, en fin. Y vamos a hacer la prueba. Le voy a anotar yo por acá. Para que vean que nada más con que cierre el documento se van a guardar los cambios, pero a diferencia de mí, ustedes sí tienen que marcar como entregada la tarea. Georgina Ivonne. Y como solamente voy a resaltar un nombre, va a ser Ivonne. ¿Sale? O lo podría subrayar, o lo podría poner con mayúsculas, o como sea. Y si yo cierro mi documento, y lo vuelvo a abrir, ya se guardaron los cambios. ¿Se fijan? Entonces, para que no le den acá esto de compartir, porque si no me saturan mi drive de documentos inútilmente. ¿Va? Y entonces, bueno, pues ya quiero pensar que ya lo entendieron esto. Y que lo van a poder llenar ustedes solitos, sin que nos quedemos, porque nos quedan escasos 2 minutos justo para despedirnos. ¿Sale? Entonces ya sabemos que tenemos de tarea pendiente para el lunes. La entrega dice que se la dejé creo que hasta el sábado. Pero si pueden entregarlo hoy, entréguenlo hoy. Y recuerden, aváncenle a la teoría de la sesión 3. ¿Sale? Ok, bueno, por hoy es todo. Gusto en saludarlos. No pasé lista de esta manera, pero me voy a... El lunes les presento o les comparto
el informe detallado que me da mi aplicación. ¿Sale? Entonces, bueno, por hoy es todo. Los espero a que se desconecten. Ustedes solitos pueden seguir llenando el directorio a la hora que quieran, ¿va? Lo marcan como entregado. Los espero a que se desconecten. Nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. Hasta luego. Hasta Cuídense luego, que mucho. tengan bonito día. Igualmente, cuídense.